Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Alfonso Reyes apuntó que la crónica en México no es un género más. Junto con el teatro evangélico y la poesía popular, los cronistas fundaron la historia de la literatura hispanoamericana. Las descripciones de Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y las cartas de relación del propio Hernán Cortés aparecen como una premonición de la importancia de este género en las letras mexicanas. Apuntalada por la generación de escritores del siglo XIX que tomaron por cuartel los periódicos nacionales a finales del siglo XIX y mediados también de ese siglo, la crónica emprendió en México un vuelo inaudito con la Revolución y se consolidó como el género predilecto para contar la historia del país. Autores como Casimiro Castro, Manuel Gutiérrez Nájera, Artemio del Valle Arizpe, José Juan Tablada, Manuel Paino, Luis González Obregón, Salvador Novo, hasta José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis o Ricardo Garibay, por mencionar algunos, la crónica en México no ha abandonado su empeño para medir con relatos el pulso de los acontecimientos que forman la historia nacional. El escritor argentino Martín Caparrós dijo que la magia de una buena crónica consiste en conseguir que el lector se interese en una cuestión que en principio no le interesa en lo más mínimo. La crónica podría definirse como un cuento que se busca en la realidad más próxima. Los motivos y los géneros que se han fundido en ella van desde el ensayo personal, el diario de viajes, el comentario suelto o el reportaje subjetivo, por llamarlo así, hasta las manías y los deseos del escritor. Eliseo Alberto inició una de sus crónicas del siguiente modo: una ventana. Necesito tener delante una ventana para escribir. Prefiero hacerlo temprano, aún a oscuras. Los amaneceres me tientan más que los crepúsculos. A eso suena la crónica. Hoy hablaremos de las crónicas, de algunas de ellas esenciales, fundacionales, por llamarles así, de la Ciudad de México, lo que llamamos la ciudad imprescindible. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Cuenta Jonathan Candle esta perturbadora historia en su indispensable Historia de la Ciudad de México. Alrededor del año 1300, la tribu Culhuacán, que vivía en la periferia sureña de los lagos y surgió como principal rival de los tepanecas, envió una expedición a Chapultepec para someter a los odiados mercenarios aztecas. Muchos de ellos fueron masacrados y los sobrevivientes fueron llevados a Culhuacán como esclavos. Al principio, los señores de Culhuacán parecían decididos a humillar a los aztecas. Los relegaron a tareas serviles, los convirtieron en criados, mensajeros, labradores de las chinampas, los obligaron a vivir en terrenos inhóspitos, sembrados de rocas volcánicas e infestados de serpientes. Los aztecas no solo sobrevivieron a este calvario, sino que lograron sobrevivir alimentándose de víboras. Los señores de Culhuacán les dieron a los aztecas una oportunidad siniestra: combatir a los xochimilcas. Los aztecas los masacraron, regresaron de la batalla con miles de orejas como trofeos de victoria. El gobernante de Culhuacán, Coxcoxtli, los liberó de la servidumbre. Los aztecas le pidieron que una de sus hijas casara con un cacique azteca. Coxcoxtli aceptó con la esperanza de conservar la lealtad de los salvajes mercenarios. Cuando Coxcoxtli llegó al templo, oscuro, humeante, para presentar la ceremonia en la cual su hija se uniría a un azteca, lo recibió un sacerdote ataviado con una piel humana recién desollada. Entre las sombras y el humo, Coxcoxtli gritó horrorizado. La piel que envolvía al sacerdote era la de su hija. La habían ofrecido a los dioses aztecas. Los aztecas huyeron antes de que Coxcoxtli reuniera sus fuerzas guerreras. Cruzaron en barcas los lagos hacia el norte hasta una isla deshabitada que encontraron a poca distancia desde sus antiguos jefes tepanecas, ahí donde tenían una plaza fuerte y podían protegerlos contra la persecución de las fuerzas de Culhuacán.
Esa isla fue la que las leyendas aztecas describen como la tierra prometida del águila devorando una serpiente. La denominaron Tenochtitlán, y su asentamiento ahí, en 1325, se considera como la fecha de fundación de la Ciudad de México. Así empezó todo. Mire usted, tenemos aquí el libro que de algún modo ha dado lugar al tema de esta emisión de La Otra Aventura. Se llama La Ciudad Imprescindible, Crónicas Esenciales de la Ciudad de México. Es un libro que publicó Ediciones Cal de Arena, que hizo y compiló Luis Franco Ramos, y al cual yo mismo le he hecho un prólogo. En este libro vienen crónicas esenciales. Déjeme que le diga algunas de ellas. Ya dijimos Bernal Díaz del Castillo, Fray Servando Teresa de Mier, Fernández de Lizardi, Paino, Ignacio Rodríguez Galván, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, José Tomás de Cuéllar, Vicente Rivapalacio y otros autores fundamentales, incluso hasta Alfonso Reyes y Carlos Pellicer. Citábamos además a Alfonso Reyes cuando decía que la crónica, junto con el teatro misionero y la poesía popular, fue uno de los géneros que inauguraron las letras hispanoamericanas. La crónica en la literatura mexicana tiene su origen en el empeño de conquistadores deseosos de perpetuar su imagen. El primer cronista oficial de la Ciudad de México fue Francisco Cervantes de Salazar, nombrado por el ayuntamiento en 1558. En su libro México en 1544, Cervantes de Salazar dejó constancia de algunos aspectos de la ciudad, como calles, calzadas, habitantes, costumbres. Algunas de las primeras crónicas de las que se tiene registro en la Ciudad de México son la Crónica Mexicayotl de Fernando Tezosomoc y la Fundación de México de Domingo Francisco de San Antón. También podemos considerar las dos crónicas o relaciones más conocidas de la época realizadas por los primeros europeos que entraron en contacto con la cultura del altiplano mexicano. Me refiero, por supuesto, y lo hemos mencionado aquí, a Bernal Díaz del Castillo en sus textos a propósito del Valle de Anáhuac y a Hernán Cortés en sus cartas de relación. La Ciudad de México surge entre las páginas de la crónica a partir del relato que Cortés hizo de su llegada al Valle de México en 1519. Cortés alude a su conocimiento sobre mundos fantásticos para hablar de esa ciudad de canales a la que compara con las grandes ciudades europeas. En su segunda carta de relación, Cortés interrumpe su relato para describirle a Carlos V la ciudad, el mercado, los templos, las casas, la organización urbana del imperio. Imagine aquellas sorpresas, los palacios de Moctezuma, su excéntrico jardín zoológico y los servicios y protocolos de la corte mexica. En aquellas páginas quedó patente la admiración del conquistador por la refinada y avanzada civilización del México antiguo. Aquel maravilloso escenario, escribió Cortés, estaba levantado sobre un enorme valle y sus calzadas eran tan anchas como 2 lanzas jinetas. Cortés continúa su descripción con el doble acueducto de Chapultepec, el sistema de alcabalas y el orden que se guardaba en la ciudad. Bernal Díaz del Castillo, por su parte, describe a la Ciudad de México como el centro del imperio, como el lugar a llegar, un centro de poder y riqueza que marcó los objetivos centrales del proceso de conquista, y en varios de los capítulos de la historia verdadera de la Nueva España, la Ciudad de México destaca como el espacio de conflicto y tensión, el escenario de la guerra y la hazaña de los conquistadores españoles. Artemio de Valle Arizpe fue un cronista de la Ciudad de México con un pie en el siglo XIX y otro en el XX. En las páginas de sus tomos de historia, tradiciones y leyendas de las calles de México, de Valle Arizpe habla de la vieja ciudad, alumbrada por faroles, invadida por fantasmas y de empedrados muchas veces ensangrentados por crímenes de envidia, odio, amor o ambición. En el comienzo de su texto sobre la capilla de la Purísima Concepción, el cronista menciona lo siguiente: sucedió lo que cuento enseguida en la esquina que hace en la calle de Vergara, que hoy es Bolívar, y la de Tacuba. Esta es de las más antiquísimas, de las más viejas de la ciudad, la calzada de Tlacopan del tiempo de los aztecas. Principiaba detrás del gran Teocalli.
Aproximadamente en lo que es ahora la primera de la República de Guatemala, de donde salía recta y amplia, con sus puentes de trecho en trecho, hasta llegar al distante pueblo de Tacuba. Junto a la iglesia de Santa Clara hubo una pequeña y linda capilla con dorado altar barroco dedicada a la Purísima Concepción. Hoy es cantina y parece que se va a agregar a la Biblioteca del Congreso de la Unión. ¿Cuándo? La mandó a labrar en 1729 un rico señor llamado don José Miguel de Reina, y la consagración no solo se celebró con profusas iluminaciones en toda la calle, fuegos artificiales y mucho fausto religioso que duró más de 9 días, sino hasta con un certamen literario que se efectuó en la iglesia de Santa Clara ante el numeroso señorío de México, la Real y Pontificia Universidad, el Seminario Tridentino y otros colegios. Artemio de Valle Arizpe tiene muchos de los cuentos populares que inventaban sus relatos. En sus páginas, la memoria emerge como una de las raíces de la historia. El escritor José Luis Martínez, nuestro José Luis Martínez, el autor de la gran biografía de Cortés, aseguró que la larga frecuentación de Arizpe por los temas de la colonia española llevó a del Valle Arizpe a inventar un estilo y a recrear tipos y ambientes con la habilidad del consumado erudito y la viveza del buen novelista, mezclando el desenfado, la libertad y la imaginación. Artemio de Valle Arizpe puede conseguirse en muchas ediciones, pero la canónica, por decirlo así, está en Letras Mexicanas, en el Fondo de Cultura Económica. Son 2 tomos de sus obras. Página que usted abra, página donde encontrará un detalle de la historia de nuestra ciudad. Nacido en Guanajuato en 1865, muerto en 1938, Luis González Obregón fue uno de los más destacados cronistas de la Ciudad de México a principios del siglo XX. Un gran especialista, un conocedor de la ciudad. González Obregón trabajó en el Museo Nacional de Antropología e Historia y estuvo encargado de las publicaciones de la Biblioteca Nacional durante la década de 1900 a 1910. Uno de sus libros más recordados, seguramente alguna vez lo ha visto usted, Las calles de México, en el cual destaca la crónica titulada El crimen de la profesa. Como los vagoneros de las letras, les traemos aquí el inicio de este relato recuperado y puesto por Luis González Obregón. Por cierto, en Cal de Arena publicamos hace tiempo este libro imprescindible de Luis González Obregón, con selección y prólogo de José Joaquín Blanco y de Luis Olvera Ramos. Trae partes de su libro México Viejo, que es de 1890 a 1895, también de Las calles de México, justamente, de 1922 a 1927. El prólogo de Joaquín Blanco, como siempre, es también imprescindible. Escuchemos entonces a Luis González Obregón. Hace cerca de 2 centurias que la muy noble, insigne y muy leal Ciudad de México amaneció presa de una gran conmoción producida por el espantoso y horrible asesinato cometido en la persona de Nicolás Segura, orador, literato, teólogo y entonces prepósito de la Casa Profesa. Con antecedentes tan honrosos como públicos, puede considerarse la profunda impresión que causaría la noticia de su muerte, y más cuando por toda la ciudad se divulgó que había amanecido asesinado en su propio lecho y aposento, y según las más verídicas versiones, muerto a palos, a heridas y sofocado. El escándalo fue general e inmenso el sentimiento, como era muy natural de esperarse. El crimen había sido perpetrado la noche del 7 de marzo de 1743 en la casa de la profesa, y al amanecer del día siguiente, cuando con la velocidad del relámpago se divulgó la noticia, todos los vecinos indignados inquirían y se narraban el acontecimiento los unos a los otros.
La calle de San José el Real, por donde se hallaba la portería del convento de la Profesa, se veía llena de gente, entre la que se podían distinguir reverendos padres, humildes legos, oidores, regidores, algunos familiares de la Inquisición, varios alcaldes del crimen y una infinidad de curiosos que, no pudiendo penetrar al sitio en que se había cometido el delito, se contentaban con ver entrar y salir a los agentes de la justicia y en comunicarse palabras y diálogos que oían y pescaban al vuelo. De la mesa de novedades, mire usted, El oro del cielo, una novela publicada por Planeta. Es de Jenny Tingui Zhang. Esta autora, déjeme que le diga, porque no es muy conocida en México, pero es una autora notable, es sino-estadounidense y originaria de Austin, Texas, y su trabajo se ha publicado en diversas editoriales. Cuando tenía 13 años, Di Yu fue secuestrada mientras recorría el bullicioso mercado del pequeño pueblo donde vivía en China. Arrancada de su hogar y forzada a atravesar el océano hasta llegar a Estados Unidos, Di Yu se reinventará ante cada nuevo obstáculo que enfrente. Desde dar clases en una escuela de caligrafía, disfrazarse de hombre o ser obligada a trabajar en un burdel de San Francisco, se esforzará desesperadamente por escapar a una fuerza que se empeña en arrebatarle las riendas de su destino. Vale la pena este libro, que circula ya en librerías, huele todavía a tinta fresca. Y de la editorial Anagrama, los famosos libros amarillos de Anagrama, Nick Hornby, Alguien como tú. Escuche usted. Lucy, mujer blanca, 42 años, separada con 2 hijos y un exmarido en proceso de desintoxicación por varias adicciones, profesora de literatura y jefa del departamento en un colegio de un barrio multiétnico, culta y con amigos sofisticados. Joseph, hombre negro, 22 años, hijo de un matrimonio roto, la madre enfermera en un hospital público y el padre trabajador de la construcción en paro. Pluriempleado, dependiente de carnicería, entrenador de fútbol juvenil, auxiliar en un centro deportivo y con el sueño de hacer carrera como DJ. Hornby es autor de un libro que vendió muchos miles y miles de ejemplares, Fiebre en las gradas, un libro de fútbol, uno de los mejores que se puedan encontrar. Este es su más reciente libro, Alguien como tú, editorial Anagrama, Nick Hornby. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9 como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que... Como usted sabe, los libros y las investigaciones sobre la Ciudad de México han aumentado y aumentan día con día.
Yo traje aquí algunos, solamente algunos, para recomendárselos. Fíjese usted este diccionario de la Ciudad de México de Ricardo Colina y Paulina de Rivera Colina, publicada por Porrúa. Usted tiene que tener este libro en casa, es efectivamente un diccionario. Mire, abre usted y aquí aparece Parque Lincoln, otra página, La Mascota, La Cantina, otra página, El Nacional, el diario de la Ciudad de México. Es un diccionario de la ciudad muy bien hecho por estos dos especialistas. Luego apareció de una muy buena cronista, Ángeles González Gamio, una conocedora de la ciudad, Corazón de Piedra, Crónicas Gozosas de la Ciudad de México. Es un libro que yo creo que usted debería también tener. Lo publicó también Maporrúa, Ángeles González Gamio. Desde luego un infaltable, si se habla de la Ciudad de México, Héctor de Mauleón, que publicó hace tiempo estos dos tomos, La Ciudad Oculta, 500 años de historias. ¿Quiere usted saber secretos, rincones? ¿Quiere usted aprender de la Ciudad de México? Tiene que tener los libros de La Ciudad Oculta publicados por Planeta, cuyo autor es Héctor de Mauleón. Y vuelvo a él, del que hemos hablado en el programa y que ha inspirado, por decir así, esta emisión, La Ciudad Imprescindible, Cal y Arena, Crónicas Esenciales de la Ciudad de México. Algunos libros de la ciudad, con crónicas que la fundan. Dos lagunas ocupan casi todo el valle, la una salada, la otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marea en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro. En mitad de la laguna salada se asienta la metrópoli, como una inmensa flor de piedra comunicada a tierra firme por 4 puertas y 3 calzadas, ancha de 2 lanzas jinetas. En cada una de las 4 puertas, un ministro graba las mercancías. Agrupándose los edificios en masas cúbicas, la piedra está llena de labores, de grecas. Las casas de los señores tienen vergeles en pisos altos y bajos y un terrado por donde pudieran correr cañas hasta 30 hombres a caballo. Las calles resultan cortadas a trechos por canales. Sobre los canales saltan unos puentes, unas vigas de madera labrada capaces de 10 caballeros. Bajo los puentes se deslizan las piraguas llenas de fruta. El pueblo va y viene por la orilla de los canales, comprando el agua dulce que ha de beber. Pasan de unos brazos a otros las rojas vasijas. Vagan por los lugares públicos personas trabajadoras y maestros del oficio, esperando quien los alquile por sus jornales. Acaba usted de escuchar un fragmento de Valle de Anáhuac, crónica imprescindible de Alfonso Reyes, texto que comienza con una sentencia que se nos volvió castigo. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Se puede decir que uno de los más importantes e influyentes de los intelectuales mexicanos fue José Vasconcelos. Desde los 28 años, en 1910, fustigó en su conferencia Don Gavino Barreda y las ideas contemporáneas al conformismo del aparato intelectual, el racionalismo, las supersticiones de la conciencia y el conocimiento del siglo XIX que proporcionaba una vida tan servil, limitada, ciega, vulgar y resignada. Uno de sus mejores lectores, José Joaquín Blanco, escribió que llevamos más de un siglo leyéndolo por el aura de su personalidad, por su mitología, por sus méritos y leyendas como educador y como rebelde político. Vasconcelos, afirma Blanco, es un autor que siempre ha sido mucho más que sus textos. Nació en Oaxaca en el año de 1882, fue discípulo de Justo Sierra y formó parte del Ateneo de la Juventud, punta de lanza contra el positivismo y la dictadura porfiriana. Fue un comprometido con la causa revolucionaria y el partido antirreeleccionista. Parece ser que fue él quien redactó el lema maderista sufragio efectivo, no reelección. Fue rector de la Universidad Nacional, secretario de Educación de Obregón, desde donde impulsó una verdadera cruzada nacional en favor de la educación popular. La publicación El Maestro da cuenta de ese esfuerzo de alto
realmente de alto nivel intelectual. No recuerdo la calle, pero era una casa pequeña en un alto con una escalera propia, pisos de ladrillo colorado y 2 balcones. Con escasos muebles nos instalamos a medias. Por baño, los próximos de Amor de Dios y a corta distancia, la preparatoria. Así cuenta José Vasconcelos su paso como estudiante en la Ciudad de México en su crónica De nuevo en la capital. Vasconcelos nos pinta la fisonomía de la pensión donde vivía regenteada por unas solteronas oaxaqueñas, las señoritas Orozco. Escuche usted. Calle de San Lorenzo, a una cuadra del Jardín Santo Domingo. A pesar de su situación económica estrecha, las Orozco se trataban con el mundo, poderosos, los más poderosos de entonces, de la colonia oaxaqueña. La mayor de ellas, Lupita, rayaba los 50, pero se mantenía entusiasta y conversadora. Era su gloria haber asistido al baile dado a Porfirio Díaz como gobernador de Oaxaca. De él guardaba un listón que le manchó con champaña el mismísimo Díaz al tropezarse con una pareja. Tiene la huella del héroe, decía. Del asesino me atreví a puntualizar en una ocasión, cuenta Vasconcelos, pero ella, sin enfadarse, insistió: tú sabes que sabes, hijo, es un héroe. José Vasconcelos no solo fue un gran memorialista, y sus obras se encuentran también en el Fondo de Cultura Económica, sino que además de un gran memorialista, fue un cronista de la fundación de la ciudad moderna de México. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para ¿qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. La crónica es el periodismo que sí dice yo. Martín Caparrós. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.